Ahí sí. Ya, chiquillos. Ahí comenzamos a grabar. Entonces, descarguen esa clase para que la vayamos viendo también en el R. Ahí ustedes la vayan, ¿cierto? Viendo. ¿Están conmigo? ¿Todos conmigo? Sí, profe. Ya. Esta parte es bien cortita en comparación a lo que viene, ¿cierto? Esta parte es bien cortita, entonces yo creo que vamos a estar a lo mejor hasta 20 para las 4, un cuarto para las 4, a la hora más o menos que comenzamos para no cansarlos tanto. Entonces vamos a hacer este repaso de las medidas de asimetría y kurtosis. Estas medidas de forma son las últimas medidas ya que se realizan para un análisis univariado. Ya, entonces cuando uno trabaja el resumen, ¿cierto? Haciendo el análisis de estos datos, calculando, voy a apagar la cámara también, chiquillos, con el permiso de ustedes para que se descargue más rápido también. Ahí sí. Cuando ustedes vayan viendo, ¿cierto? La, en las medidas, ¿cierto? De resumen que ustedes calcularon en la unidad 2, ¿cierto? Las medidas de tendencia central, las medidas, ¿cierto? De dispersión, las medidas de posición relativa, ¿cierto? Y por último vienen las medidas de forma. Y estas medidas de forma son las medidas de asimetría y kurtosis. Entonces, en estas medidas de asimetría, ¿cierto? Son indicadores que permiten ver el grado de asimetría que presenta la distribución de nuestros datos, ¿ya? Entonces, sin hacer un histograma, al calcular el coeficiente de asimetría, nosotros nos damos cuenta qué tipo de sesgo tiene. Si es positivo, ¿cierto? Nos va a indicar que va a tener un sesgo, ¿cierto?, hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros después hacemos el histograma, nosotros nos damos cuenta que efectivamente, ¿cierto?, el coeficiente de asimetría lo vemos que es positivo y vemos también, ¿cierto?, representado mediante el gráfico. Pero sin tener el gráfico, sin representación gráfica, uno puede obtener, ¿cierto?, y decir qué tipo de sesgo tiene con el coeficiente de asimetría, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando ustedes después vean los modelos de probabilidad, en el segundo año, ustedes se van a dar cuenta que sirve bastante este tipo de coeficiente y sirve bastante también el gráfico para ver qué tipo, ¿cierto?, de distribución de probabilidades se van a utilizar para modelar los datos que nosotros vamos a tener. Entonces, si efectivamente se trata de distribuciones de probabilidad simétricas o asimétricas, que eso ustedes después lo van a ver en el curso de modelos de probabilidad. ¿Ya? Entonces, la simetría, ¿sí? ¿Alguna consulta? Profesora, Sí, hoy tengo dime. una duda. Que hay dice que los valores más extremos se encuentran por Por encima encima de de la la media. media. Claro. ¿Eso se refiere a que hay un sesgo positivo? Exacto, la simetría positiva. La simetría positiva es el sesgo positivo. Se llama también asimetría. Entonces, ¿cierto? Cuando yo les mencionaba en el histograma que era asimétrico hacia la derecha, indica asimetría positiva o sesgo también, ¿cierto?, hacia la derecha. Y la simetría negativa indica que los valores, ciertos extremos, se encuentran por debajo de la media. Entonces, este coeficiente calculado, ¿cierto?, está al cubo. Entonces, este índice, ¿cierto?, que representa este grado de asimetría, es el coeficiente, ¿cierto?, de sesgo. Entonces, por eso se llama CS. Coeficiente, ¿cierto?, lo llaman coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo. De Fisher. Entonces, está dado por la siguiente fórmula. 1 sobre el tamaño de muestra de la sumatoria de los datos de 1 hasta n, hasta el tamaño, hasta el final de nuestros datos, ¿cierto? De cada valor se le resta la media elevado a 3 sobre la desviación estándar elevado a 3. Entonces, en la prueba 2, yo sentí mucho cansancio de parte de ustedes en calcular la varianza, ¿cierto? En la varianza de 29 datos, ustedes sentían, ¿cierto? Pero ahí para que practicaran,
ahí, ¿cierto? Lo quise hacer, no les dije ocupen SPSS, ocupen, solamente les dije, claro, para comprobar que ustedes puedan ver que está bien lo que están haciendo teóricamente, pero ahora no los voy a torturar con eso, no se preocupen, ¿ya? En esta unidad 3 no va a ser de tortura teórica, ¿cierto? Sino que ustedes va a ser bastante más práctico para que ustedes ahí lo puedan aplicar, ir haciendo, trabajando con bases de datos que en sí, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfrentamos en la realidad, trabajamos con bases de datos bastante extensas y no van a calcular, ¿cierto?, esto teóricamente, sino que el coeficiente de asimetría que nos indican los software estadísticos, el RStudio, el SPSS, ¿cierto?, el RCommander, el MATLAB, o sea, todos los software que ustedes van a ir viendo, ¿cierto?, más adelante en el curso también de software estadísticos. Todo esto ustedes van a comprobarlo, a repasar, ¿cierto? A calcular, a hacer como un análisis también de todo lo que han visto en las clases anteriores, también lo van a poder ir viendo también aplicado en esa área. Y aquí cada valor se le resta su media y se eleva a 3, ¿ya? Entonces esto también es llamado el tercer momento. Y dividido en la desviación estándar elevado a 3, la desviación estándar muestral. Entonces, ¿qué nos indica este coeficiente de Fisher? Este coeficiente cuando nos da 0, ¿cierto? Nosotros vemos que la distribución es simétrica. O sea que nuestros datos, ¿cierto?, tienen una forma, ¿cierto? Nuestro histograma, nosotros cuando realizamos el histograma nos damos cuenta que tiene un comportamiento simétrico. Ambas partes, ¿cierto? La parte izquierda como derecha de nuestra distribución representan, ¿cierto?, la misma distribución. Entonces, el coeficiente de sesgo cuando es menor que 0, ¿cierto? Cuando es negativo, la distribución es asimétrica negativa o presenta un sesgo, ¿cierto? Presenta un sesgo hacia la izquierda. Y cuando el coeficiente, ¿cierto?, de sesgo, el coeficiente de asimetría de Fisher es mayor que 0, entonces la distribución es asimétrica positiva. Entonces, por tanto, acá, en la relación que tiene con las medidas de tendencia central, cuando nosotros, ¿cierto?, realizábamos el histograma, ¿se recuerdan que cuando nosotros teníamos era sesgada hacia la derecha o asimetría positiva, teníamos nosotros la moda, ¿cierto? Teníamos la moda. Entonces, la moda, ¿cierto?, es menor que la mediana y menor que el promedio. O sea, el promedio, ¿cierto?, cuando tiene un sesgo positivo, el promedio es mayor a la mediana, ¿cierto?, y es mayor a la moda. Pero en cambio, cuando la distribución es sesgada hacia la izquierda o distribución asimétrica negativa, ¿cierto?, la moda, ¿cierto?, la moda es mayor, ¿cierto?, a todo lo demás. Entonces, por tanto, es mayor al promedio y es mayor a la mediana. Entonces, por tanto, cuando existe un sesgo negativo, el promedio es menor a la mediana, ¿cierto?, y es menor a la moda, cuando existe un sesgo negativo. Entonces, por tanto, cuando es simétrica, ¿cierto?, no sesgada, cuando el promedio es igual a la moda, ¿cierto?, y es igual a la mediana. Entonces, por tanto, estas tres medidas de tendencia central, ¿cierto?, toman el mismo valor. También ahí nos damos cuenta que nuestra distribución es simétrica. Entonces, la simetría, ¿cierto?, es positiva o negativa dependiendo en la forma, como lo fuimos viendo en los histogramas, en la forma donde se alarga, donde se extienden nuestros datos, donde se encuentra la cola de nuestra distribución. Entonces, si se extiende hacia valores más grandes, presenta un sesgo hacia la derecha. Si se inclina para valores más pequeños, ¿cierto?, presenta un sesgo hacia la izquierda. Entonces, por tanto, siempre la media tiende a desplazarse, ¿cierto?, hacia los valores extremos. Entonces, la media va a ir corriendo hacia valores, ¿cierto?, más grandes cuando tenga simetría positiva, y el promedio, ¿cierto?, se va a inclinar hacia valores más pequeños cuando tengamos una simetría negativa. Entonces, existe también, chiquillos, otro coeficiente de asimetría que se llama de Pearson. Este coeficiente de asimetría, ¿cierto?, solamente se basa cuando, ¿cierto?,
cuando las distribuciones son unimodales y tienen un leve sesgo de asimetría. Son moderadamente asimétricas cuando presenta un leve sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero en este caso, ¿cierto? Cuando ya nosotros vemos que nuestros datos tienen una inclinación, se ve que existe una inclinación, ¿cierto? Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, nosotros ocupamos el coeficiente de asimetría de Fisher, ¿ya? Entonces, por tanto, el de Pearson solamente se ocupa, ¿cierto? Cuando presentamos una moda, cuando tenemos distribuciones unimodales y leve sesgo, ¿cierto? Tanto a la izquierda como a la derecha, ¿ya? La asimetría, recuerden que también se llama el sesgo. En la kurtosis, cuando nosotros, ¿cierto? ¿Qué vemos con la kurtosis? Vemos el grado de concentración que presentan los valores de la variable alrededor de la zona central. Entonces el coeficiente de kurtosis es llamado también el cuarto momento. El cuarto momento es 1 sobre el tamaño de muestra. Estos momentos que yo le estoy hablando, ¿cierto? Es cuando el promedio le restamos, o sea, al valor se le resta su promedio y se eleva a tal valor. Entonces la varianza es llamada el segundo momento, ¿cierto? Porque se eleva a 2, se eleva al cuadrado. Pero cuando ya cada valor se le resta su promedio, ¿cierto? Y se eleva a un valor, eso es llamado, ¿cierto? El momento en que se concentra, el que está elevado. Entonces la asimetría se puede llamar el tercer momento y el coeficiente de kurtosis también el cuarto momento, ¿ya? Que eso también ustedes lo van a ver más adelante en este segundo semestre, en introducción a las probabilidades, ¿ya? Ahí también van a ver la esperanza, que el promedio también se le llama la esperanza o el primer momento, la varianza el segundo momento, y así, ¿cierto? Cuando nosotros vayamos encontrando, ¿cierto? Funciones generadoras de momento. Pero mientras no los voy a... no los voy a asustar, no los voy a asustar con esa materia antes, ¿cierto? En esta introducción al análisis de datos. Entonces ahí se le divide en la desviación estándar elevado a 4 y se le resta 3. Ese es el coeficiente de kurtosis. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Se recuerdan los que lograron ver los videos? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el coeficiente de kurtosis del RStudio daba otro resultado? Entonces, no es el mismo que da teóricamente. Él da otro valor. Entonces, ahí yo les creé una función, esta misma función, que calcular el coeficiente de kurtosis para los datos. Entonces, a través de esa función se van a calcular, ¿cierto?, el coeficiente de kurtosis. Entonces, ahí para que ustedes también a través de esa función, que yo se las dejé también en la plataforma LMS, también les dejé, ¿cierto?, la función de la kurtosis. Entonces nos indica acá que si el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, entonces la distribución es más puntiaguda, y cuando es más puntiaguda se llama que la forma tiene una forma de los datos, ¿cierto? La distribución es leptocúrtica. Si el coeficiente da 0, ¿cierto? Entonces se indica semejanza con la curva normal y ahí se llama mesocúrtica. Indica que la distribución de nuestros datos es mesocúrtica. Profe, Sí, consulta por qué cambia de un programa a otro. de un programa del R. Sí, el resultado. Sí, el RStudio, mira, no sé por qué la kurtosis la da tan diferente, pero ni siquiera es aproximación de decimales, es el valor. Da el valor positivo. Un ejemplo, cuando la kurtosis da negativa, la kurtosis de la librería que uno descarga las medidas de forma da totalmente distinta, da muy alta y da con valor positivo. Entonces, la distribución es cierto, no se asemeja en nada a lo que nos dice cierto de coeficiente de kurtosis que aparece acá con esta forma. Entonces ahí en el RStudio desconozco por qué figura eso, chiquillos. Pero ahí me di cuenta yo que ocurre ese desfase muy grande, no como la simetría tiene leve cambio, o sea, un ejemplo en aproximación de decimales, tiene la simetría en la que tiene el R instalada,
con la simetría de Fischer, pero kurtosis está muy alejada. Entonces, por eso, incluso la del Excel también se aleja bastante en los resultados a la que tiene la fórmula, esta fórmula del cuarto momento. Entonces, por eso, mejor, para más seguridad, yo se las creé. Esta misma función está creada en el R, estudio. Entonces, a través de esa función que corra, ¿cierto? Que van a ser, no sé qué tendrá la función interna que tenga el R, a lo mejor porque todos los comandos que tiene el RStudio también son basados en funciones a lo mejor que están interiorizadas en el programa. Entonces no sé, es que algo a lo mejor no lo dividieron por el tamaño de muestra, le faltó restarle el 3. Posiblemente exista algún error que a lo mejor no le hayan restado el 3. Posiblemente, no desconozco, no me he interiorizado tan profundamente ahí al verlo, pero me di cuenta que los programas, ¿cierto? El Excel y el RStudio da muy diferente, y sobre todo el signo. Entonces hay que tener cuidado en el signo de la kurtosis, porque cuando es menor que 0, entonces la distribución que tienen mis datos es aplanada, es platicúrtica. Es totalmente diferente a leptocúrtica, si da mayor que 0. Entonces por eso yo les dejé la función creada, ¿ya? Entonces ahí se ve gráficamente, Profesora, sí, dime, ¿cómo se llamaba cuando la kurtosis era igual a 0, cuando era igual a la normal? mesocúrtica, que es la que te estoy mostrando ahora. Sí, Eso, sí, ahí te la estoy mostrando. Entonces acá Profe, aparece, sí, dime. la kurtosis y la simetría se puede medir a todas las variables, ya sea cualitativa o cuantitativa. No, cuantitativas, solo Solo cuantitativas. Sí, solo cuantitativas. Sí, solo cuantitativas. Las medidas de forma se utilizan para variables cuantitativas, ya sea discretas o ya sea continuas. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos la forma, ¿cierto? La forma de en sí de nuestro histograma, y el histograma siempre, recuerden, el histograma para variables cuantitativas, ya sea discreta o ya sea continua, ¿ya? Entonces, por tanto, de esta forma es leptocúrtica, cuando es, ¿cierto?, más puntiaguda, cuando el coeficiente de kurtosis da mayor que 0, es positivo el coeficiente de kurtosis. Cuando Profesora, es, sí, perdón por interrumpirla, pero no te cuando, preocupes. Lo echaba de menos, echaba de menos que me interrumpieran en la clase, donde me sentía como tan sola haciendo la clase. Me sentía como hablando sola, en la grabación. Dime nomás. es posible de que la kurtosis para 3 distribuciones sea... Ay, ¿cómo se lo, es que lo tenía pensado preguntar. Pero mi pregunta es, ¿puede ser que la varianza de 3 distribuciones con kurtosis totalmente distintas sea igual? O sea, la La diferencia de... varianza, No, el coeficiente de kurtosis, eh, no, que sean es que ahí vamos a tres... tener, es que ahí este coeficiente de kurtosis para univariado. Es para hacerlo, ¿cierto? Variable por variable. Un ejemplo, coeficiente de kurtosis que ustedes le quieran calcular al peso, que le quieran calcular al índice de masa corporal, que le quieran calcular a la estatura, ¿cierto? Son todas formas de distribuciones distintas. Entonces, cada una va a tener su coeficiente de kurtosis. No sé si me entienden. Es univariado, es un cálculo univariado. Sí, entiendo. ¿Sí? Entonces va a tener solo una distribución. Aquí van a estar nuestros datos. Un ejemplo, estos datos representados en la estatura. Un ejemplo. Por decirle un ejemplo, hipotético. Aquí se muestra la estatura. Y la estatura da un coeficiente de kurtosis mayor que 0. Dio leptocúrtica. Acá el peso, por decirles un ejemplo. El peso se analizó y el peso dio que era 0 el coeficiente de kurtosis al calcularlo. Entonces, por eso, cada una de las variables se analizan por separado. Se calcula el coeficiente de kurtosis de esta variable en nuestro conjunto de datos, pero variable por variable, no todas. Un ejemplo, no pueden calcular ustedes el coeficiente de kurtosis del peso y la estatura. No, porque eso nosotros vamos a ver un coeficiente el miércoles, vamos a ver el coeficiente que mide cuando nosotros queremos ahí relacionar dos variables, que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de kurtosis ve
Estamos todavía en el análisis univariado. Variable por variable. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta o no, Diego? ¿O te Sí. enredé más? ¿Sí? No, sí, entendí, profesora. Muchas gracias. Ya, ya. Entonces acá un ejemplo ya, si el peso da, el coeficiente de kurtosis del peso da 0, entonces la distribución, ¿cierto? La forma de la distribución del peso va a ser mesocúrtica, por decirles un ejemplo. El índice de masa corporal, por decirles un ejemplo, el coeficiente de kurtosis del índice de masa corporal nos dio calculado menor que 0. Entonces la forma de la distribución del índice de masa corporal va a ser platicúrtica, que eso indica cuando nuestro coeficiente de kurtosis es menor que 0. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a seguir con este ejemplo del taller 2. ¿Cierto? El conjunto de datos que corresponde a los niños y niñas de la escuela. Hasta ahí, ni siquiera les pregunté, disculpen. ¿Hasta ahí vamos claros con la explicación de antes de hacer el ejemplo? ¿O prefieren ver el ejemplo? ¿Ahí le ha ido quedando más claro, más que la grabación? Sí, profesora. Ya, ahí ustedes me van interrumpiendo. Lo echaba de menos, chiquillos. Me sentía tan sola haciendo las clases. El conjunto de datos, dice, del taller 2 corresponde a niñas y niños de una escuela del centro de cierta comuna que se les recomienda clases de reforzamiento de lectura. Ahí aparecen las variables, ¿cierto? Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Y la variable cuantitativa que tenemos el puntaje de lectura. Entonces nos dice que a través de esa base de datos, nos dice calcule en RStudio los coeficientes de asimetría y kurtosis para la variable score, puntaje de lectura. Entonces, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que abrir, ¿cierto? Vamos a abrir. ¿Lo encontraron en la kurtosis? ¿Encontraron el que yo les dejé en la plataforma virtual? ¿Cómo le puso el nombre de la base de datos, profesora? No, en la base de datos es la misma del taller. Acá, en clases, en la unidad, acá, en la unidad 3, en la unidad 3, dice datos, ejemplo, laboratorio. No, le coloqué, ¿dónde está la base? No, parece que está en trabajo y tarea. Ahí parece que les dejé el taller, ¿o no? Sí, ahí está, chiquillos. En trabajos y tareas, ahí está la base de datos taller 2. Está en TXT. La base de datos del taller 2 se encuentra en la pestaña Trabajos y Tareas. Ahí está la base de datos. Esa ustedes la descargan. Y la medida, el ejemplo subido, para que lo vayan corriendo, conmigo, se los dejé acá en medidas de forma en RStudio, en la unidad 3. Dice medidas de forma en RStudio. Y ahí aparece, ¿la encontraron, chiquillos? ¿La abrieron? ¿Se les abrió esto que aparece en el RStudio? ¿Medida de forma RStudio? Ah, sí, al abrir la base, al abrir lo que está acá, medidas de forma en RStudio, los va a llevar al RStudio. Cuando ustedes la descargan, se les va a descargar como RStudio. Y ahí ustedes lo abren. Las medidas de forma. Ustedes me avisan, ustedes me dicen cuando lo tienen abierto así de esta forma.
Profesora, lo descargamos y debería de abrirse en otro Así, estudio. sí, como yo se lo estoy mostrando. Yo lo descargo, pero me lo descarga como un texto. ¿En serio? Pero ¿será la base de datos esa? ¿No será a lo mejor la medida de forma? No, estoy imprimiendo ese, dice, eh, Ya, esa vean, la pueden copiar. Profe, Si copian y la pegan en el RStudio, abren el RStudio y la copian. profe, a mí me pasó lo Y, mismo, pero le puse abrir con RStudio y ahí me ya, abrió y ahí te arriba. abrió con el, ya. También si no le funciona, le pueden copiar y después la pegan en el RStudio, en el editor, aquí en el editor. Ahí ustedes me avisan. ¿Van bien? ¿Van conmigo? profesor, ¿cómo se abría una nueva ventana de arriba esa del editor? Aquí en nuevo script, en script, RScript. Ahí tú abres una nueva y ahí lo pegas. Gracias. Ya. Y ahí lo pegas, ¿cierto? Y vamos a ir corriendo. Entonces, la función, ¿cierto? De la kurtosis es la media, que es la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de 1 sobre el tamaño muestral, por tanto, en la media de ¿quién? De cada valor se le resta el promedio, se eleva a 4. Entonces eso en el numerador, eso va como en el numerador, ¿cierto? Y en el denominador va la desviación estándar elevado a 4 y a todo ello se le resta 3. Y ahí se devuelve, ¿cierto? La función return y se corre. Ahí con el run, ustedes la van corriendo. Recuerden, recuerden chiquillos, que cuando el R lo corre, o sea, cuando lo van corriendo con el run, y si la función les corre, les debe aquí aparecer en la consola, les aparece como que está directa para ocuparse. O sea, les aparece como el símbolo más, el símbolo superior, mayor, les aparece que está ya corrió. Si la función les falta algo, les aparece un signo más que tienen que seguir aplicando. Entonces, eso indica. Entonces, por eso algunos alumnos me decían que no les corrió la función. Me mandaron la función del taller 2, pero no les corrió. ¿Por qué eso pasa? Cuando no corre, les queda el más. Ahí queda el más esperando otra instrucción. Pero ya cuando entiende la función, ahí efectivamente, ¿cierto? Lo calcula. Entonces ahí, ¿cierto? Se agregaron esos 4 ejemplos, ¿cierto? 4 datitos para probar, ¿cierto? Que corriera la kurtosis y se le nombró XX, o sea, un nombre a un conjunto de datos pequeños solamente, ¿cierto? Antes del taller 2 para ver si corría la función de kurtosis. Entonces, la función curt, ¿cierto? Ahí nos calculó cuando nosotros la corrimos con el run. Sí. ¿Alguien quiere preguntar o se le quedó el micrófono encendido? Ángelo, Ah, Ángelo, profe, ¿qué? disculpe. No, no te No, no creo. preocupes. No te preocupes. Se escuchaba como mucho ruido. Ya, entonces ahí corrimos el CURT, ¿ya? Y para instalar, para que existe la librería, ¿cierto? Un paquete, los paquetes del RStudio para las medidas de forma, que es las medidas de asimetría y kurtosis. Entonces ahí, cuando nosotros, ¿cierto?, la instalamos, en este caso yo ya la tengo instalada, no me va a instalar nada, a ustedes les va a empezar a instalar y cuando ya se los tenga instalados, ¿cierto?, va a aparecer en la consola el signo más, o sea que ya instaló todos los paquetes, ¿cierto?, cargados en en la librería de los momentos. Entonces, por eso el RStudio lo llama momentos, porque son, ¿cierto?, el tercer y cuarto momento, las medidas de forma. Entonces, ahí en la librería nosotros le colocamos, ¿sí? Profe, Dime, tengo un problema, no me da la opción de correr el programa. Me aparece una hojita blanca nomás.
Cuando tú copiaste lo que yo... ¿Esto lo tienes en el editor? ¿Lo que yo te Sí, estoy mostrando? sí, Ya. pero arriba, mira, donde aparece como un engranaje en su hojita, a mí me parece una hojita blanca solamente. Acá en la consola, No, arriba, arriba. en el environment, No. acá. Donde dice kurtosis, R.R, un title y al lado dice kurtosis nuevamente, creo. Kurtosis, ¿ahí qué te aparece a Ahí, ti? en la hojita que a usted le parece como un engranaje o algo así, a mí me aparece solamente la hojita en blanco. No, sí, es que yo le tengo el nombre, le grabé el nombre, Kurtosis NR, por eso a mí me aparece el nombre ahí. ¿A ti te aparece como esto? ¿Así? No, 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 me aparece igual, pero a ver, ¿cómo explicarlo? Sin nombre, te aparece sin nombre. Me aparece con nombre, pero .txt. Ahí está el No, tú, problema. sí, tienes que guardarlo en R. Ya, Guárdalo, ok. colócale, sí, colócale guardar y le colocas guardar en R. Y ahí te lo va a empezar a correr, si no, no te lo corre. Ya, gracias. Ya, entonces cuando ya tenemos la instalación de esos paquetes, les va a quedar por única vez. Cuando ustedes lo instalan, ya ustedes siempre los van a tener. Después solamente van colocando librería, library, ¿cierto? De los momentos y lo van corriendo con el run, ¿cierto? Entonces, para el comando, la función de la asimetría, ¿cierto? Es el sesgo en inglés. Entonces ahí calculamos la asimetría de Fisher de ese conjunto de datos de XX. Ahí lo calculamos, ¿cierto? Y nos da un coeficiente de asimetría de 0,82 o 0,8164 si lo dejamos con 4 decimales. Profesora, Sí, usted después de pegar en la nota que usted nos dejó en el LMS, lo que dijo que teníamos que copiar sí, y pegar, luego eso sí, lo teníamos que hacer correr, sí. es que a mí me Cuando, usted, arroja error, no sé por qué. cuando tú lo copias acá, cuando tú lo copias, lo pegas, perdón, cuando tú lo pegas en el nuevo script acá, tú le colocas pegar, ¿cierto? Pero Sí, sí, pero recuerda que tienes que abrir un script, RScript, tienes que abrirlo. sí, 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 abro el... ¿Ya? ¿Y te aparece de esta forma? ¿O no te Sí, aparece eso? sí, así me parece. Ya. Cuando tú quieres correr la función, te posicionas ahí en la función al finalizar, en la llave, en el paréntesis de llave. Le colocas run. ¿Qué te aparece en la consola? Ah, ahí me apareció, ahí está. Ya, Que eso. no estaba ubicada la llave, eso Sí, era. sí, ya. Entonces ahí cuando se posiciona en terminar la función y ahí uno lo corre, ¿cierto? Y ahí va corriendo todo lo demás. Profe, Entonces, disculpe una consulta. sí, El dime. RStudio es como programar en C++. Mm, similar, pero es como más, en ese lenguaje de programación es como, acá es como más lenguaje más estadístico. Acá, ahí es como más profundo. El, pero en sí es como, en sí el lenguaje de programación son similares, pero, pero el RStudio tiene la ayuda de alguna, no sé si el C++ tiene las librerías, no recuerdo. Tiene ayudas de librerías de paquete, instalación de paquetes para hacer correr ciertas funciones o no. O eso lo tienen que todo programar. Parece que ahí lo tienen que todo programar, ¿cierto? Un ejemplo, si los momentos, programar, tienen que programar los momentos, ¿no? En el caso del C++, por decirles un ejemplo. O les da la Eh, instalación, o les da no la lo sé, opción de profe. instalar. Me refería a cómo utilizar los signos que se utilizan para finalizar las frases y todo Ah, eso. sí, sí, el paréntesis de la función. Si falta una comilla, no te corre. Si no te reconoce una coma, no te corre. Si en vez de colocarle punto le colocaste coma, no te corre. Sí, en ese sentido sí. Sí, similar. Si algo no le parece de lo que está en el lenguaje ahí, de lo que se debe correr, no corre, se enoja y no corre. No te corre, no hay forma. No hay forma que te pueda correr, te aparece error.
¿Sí? Ya, profe, gracias. Un paréntesis, un slash, todo. Si ustedes le colocan, ¿cierto? En el RStudio, cuando colocan un comentario, no se lo colocan con gato, con el símbolo gato, indica como que está corriendo la función, se las va a arrojar como error, entonces no la está reconociendo. Eso es solamente un comentario, un ejemplo leyendo datos, o en el caso del taller 2, pregunta 1, o letra A, ¿cierto? Con gato, o sea, que no está corriendo eso, sino que son comentarios que uno le coloca en el editor, pero no los va corriendo. Entonces, las medidas de asimetría, ¿cierto? Lo llama como el sesgo en inglés, y del conjunto de datos que nosotros llamamos. Entonces, en este caso, XX, ¿cierto? El conjunto de datos nos da un coeficiente de asimetría, ¿cierto? De 0,8164, y la kurtosis, ¿cierto? Si nosotros calculamos la kurtosis, nos da 2. Entonces, vamos a colocar abajo que vamos a colocar nosotros la kurtosis, vamos a calcular la kurtosis, pero con el comando curt, con la función que nosotros creamos, restándole el 3 al cuarto momento. Entonces le colocamos curt entre paréntesis los datos, XX. Entonces ahí, ¿cierto? Ustedes cuando lo corren, se dan cuenta de que hay, esa es la medida de kurtosis correcta, menos 1,875. Entonces proviene a través del cuarto momento y se le resta 3. Entonces la kurtosis que tiene contemplado los momentos, algo le falta. Algo hay ahí, ¿cierto? No me he interiorizado en sí qué le puede estar faltando. Se los voy a comentar también a los chiquillos, al Marcelo, la Alejandra, la Carolina, porque la kurtosis de esta librería algo tiene, que no da la misma. Entonces, Profe, algo le falta, sí, tengo otro problema. cuéntame. Me aparece objeto ingreso no encontrado. Ya, no te apareció porque corriste la función, a lo mejor no corriste el curt, lo corriste en run, Eh, córrelo. Tienes que correrlo en run. Te ¿En tienes qué que línea, en qué línea me debo ubicar? en la del cierre paréntesis, cuando ya retornaste, cuando ahora ¿Ya? quieres correr la función, aprietas pincha run. Ah, sí, eso lo había hecho. Voy a hacerlo de nuevo. Sí. Ya. Y ahí el XX lo reconoces también. Lo tienes que reconocer, si no te va a colocar objeto no encontrado. A lo mejor no te reconoce el XX. Sí, objeto no encontrado. XX. Exacto. Ahí tienes que correrlo. Córrelo, que te lo reconozca. Me posiciono abajo del XX. Exacto. Ahí con el run lo corres y después calculas la kurtosis. Me Y aparece otro error. ¿le colocaste curt XX? Sí, sí está, o sea, a ver, está todo similar. A ver, cuando tú le colocas abajo, bajo el XX, tú le colocas XX y le colocas run, ¿te aparecen los datos 2482 o no? A lo mejor no te lo está reconociendo. ¿Te No, aparecen en la consola? no, en la Dos, consola me aparecen todos los errores, solamente errores. ya. Vamos de nuevo. La función la corriste con OK, ¿cierto? Te apareció el símbolo superior, como que está listo en la consola para recibir una nueva instrucción, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya. Cuando tú pinchas el XX, ahí, le colocas run, ¿te sigue apareciendo error? En la consola abajo, Ahora no me apareció error. ya. Entonces ahí la reconoció, ahora la reconoció. Ya, profe. Entonces después cuando tú la calculas, la kurtosis de la función, con el comando curt, ¿cierto? Nos dio menos 1,875. Y la kurtosis que tiene esta librería, ¿por qué yo les creé la función mejor? Porque esta kurtosis algo tiene, que da 2. Se dan cuenta que da totalmente diferente acá. Acá dio kurtosis de A2. O sea, da una forma de distribución totalmente incorrecta
a como es realmente que debe dar menos 1,875. O sea, puede dar a lo mejor con aproximación de decimales, pero nunca el signo, nunca, chiquillo, el signo no puede estar cambiado. Ya el signo va a dar positivo, va a dar negativo. O sea, ahí eso no puede cambiar. Eso sí que no puede cambiar. Entonces, por eso hay algo ahí que hay que profundizar más. Entonces, por eso la función se las crea acá mejor. ¿Ya? Entonces, ustedes ocupen esa función para la kurtosis. No calculen con la kurtosis de acá. Esta vamos a eliminarla al tiro. Elimínenla ustedes al tiro. Eliminemos esta kurtosis. Saquémosla de nuestra vida. Yo se las quería mostrar solamente. Ahí, sáquenla. Sáquenla, porque si no los va a entrar a confundir, que van a decir, ¿cuál era la kurtosis que teníamos que ocupar? No, es solamente la función que es la que está en la materia, la creada en la materia, ¿ya? La creada en la materia. Entonces luego, para hacer el ejemplo, ¿cierto? Ese ejemplo de los niños del taller 2, nosotros vemos, ¿cierto? Reconocemos el directorio, dónde está posicionado el directorio de nuestros datos, ¿cierto? Ahí dice que estoy en el escritorio, yo de mis clase 1 con análisis de datos. Si le quiero cambiar y le quiero colocar que lo cambie para el escritorio, le coloco con el comando setwd, ¿cierto? Lo cambio y luego vuelvo a correr con el comando getwd, veo si es que lo cambió realmente y veo si ahí está, lo cambió. Y ahí empiezo a leer los datos del TXT. Ustedes lo guardaron en su escritorio, ¿cierto? Y ahí lo leen. Datos, ¿cierto? React.table. Le colocan ahí el nombre que le colocaron, datos taller.txt, coma, la separación, ¿cierto? Que va con T, como va en el archivo de texto, coma, hereTrue, y ahí empieza ya a leer. Entonces va encabezando las variables como inicio. Entonces eso quiere decir, ¿cierto? hereTrue. Entonces ahí va leyendo nuestros datos y ahí la corremos, leyó nuestros datos, ¿cierto? Ahí nos cercioramos que lo haya leído, la volvemos a correr, ahí están los 189 datos. Para reconocer la estructura, ¿cierto? De los datos con el comando str, la estructura de nuestros datos. Chiquillos, ¿me escuchan bien? ¿Se cortó la señal o no? ¿Me logran escuchar? Sí, profe. Ya, profesora. ya, es que a mí me parece como que me parece aquí que el Teams está teniendo problemas, por eso estaba asustada. Me dice como Profesora, que calidad mala, ¿eh? ¿dónde debo ubicarme para que lea la base de datos del taller 2? Porque no me lo reconoce todavía el R. Tienes que guardarlo en el escritorio. ¿Lo guardaste en el escritorio? Sí, Ya. y también aparece con el mismo nombre de dato taller 2. Ya, entonces ahí tú te posicionas con el comando getwd, le colocas run, lo corres para ver dónde tienes tu directorio. Entonces ahí, si tú no lo tienes en el escritorio, ahí no te lo va a reconocer, lo tienes que cambiar. Entonces con el comando setwd tú lo cambias a escritorio. Acá el desktop en algunos alumnos le funciona como escritorio, no le funciona con el comando en inglés. Entonces le colocan ustedes, ¿cierto?, el nombre de donde está posicionado de su equipo y aquí le funciona con escritorio a algunos alumnos, no con el desktop. Me dice que no es posible, no es posible cambiar el directorio de trabajo. Y lo cambia al escritorio. Ya, coloca el escritorio entonces. En vez de desktop, colócale E mayúscula, con la E mayúscula escritorio. Y ahí le cierras paréntesis. Debo también get wt. Sí. De la misma forma que corriste el taller 2, la misma forma. La También me misma forma, arroja. sí, la misma También me forma dice que que no es posible. pudiste correr. También me dice que no es posible cambiar el directorio de trabajo. Ya, Pero ¿qué te aparece en tu directorio? Cuando tú pinchas getwd, ¿qué te aparece a ti en la consola? me dice que están en los documentos. Ya, y cuando tú le colocas cambiar en ZWD, le colocas C, comillas, dos puntos, slash, le colocas todo lo que te aparece a ti.
que no se te escape nada de lo que a ti te aparece, porque recuerda que cada computador es diferente. Entonces, recuerda colocar todo lo que a ti te aparece, ¿ya? Y acá, al final, tú le colocas donde lo quieres almacenar, en el escritorio. Entonces te lo reconoce como desktop. Es que creo que encontré el error, que estaba con su usuario, no estaba con el mío. Ah, no, Ahí este está, es el mío. sí. No. Sí. Pero eso no, Y cambiar Entonces, todo eso. ahí lo tienes que cambiar. Claro, el que yo les mandé está con mi usuario. Buen punto, sí. Ese es mi usuario. Ahí ustedes lo tienen que cambiar. Sí, porque si no les va a arrojar error. Sí. Entonces, claro, a mí me parece muy bien. Pero ahí ustedes, ¿cierto? Le tienen que colocar el usuario de ustedes. Y ahí les va a correr. Ahí les corre, ¿cierto? Y ahí se los va a leer. ahí me lo leyó. Me lo guardó la Sí, variable de datos. Ahí está. exacto. Y ahí cuando lo corres, ya te lo reconoce. Entonces ahí después para reconocer la variable con ¿cierto? Con la estructura de los datos, con el comando str, reconocer la estructura de los datos para ver, ¿cierto? Que efectivamente están las variables, algunas como entero, factor, como numéricas, ¿cierto? Y no se nos olvide el comando attach para que reconozca el nombre de la variable, ¿ya? Entonces, con este comando attach reconoce el nombre de la variable, que en sí el género, ¿cierto? El ID, el remedial y el score, que es el puntaje de lectura, que es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Calcular acá nuestro coeficiente de kurtosis. Entonces, vamos a calcular, ¿cierto?, el coeficiente de kurtosis para el puntaje de lectura. Entonces ahí con la función, ¿cierto? Curt, el nombre que le pusimos a la función, entre paréntesis, el nombre que tiene nuestro puntaje de lectura, que sería score. Ahí run lo corremos, ¿cierto? Y nos da un coeficiente de kurtosis positivo, mayor que 0, 2,25. Entonces, por tanto, la distribución, ¿cierto?, que toma el puntaje de lectura, la distribución que toma el puntaje de lectura ¿qué sería? ¿Leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? ¿Qué forma toma la distribución con ese coeficiente de kurtosis, chiquillos? ¿Qué forma? Sería leptocúrtica. Leptocúrtica, muy bien, ¿cierto? Y si nosotros calculamos la kurtosis, ¿cierto? Con la librería, de verdad, eso no, chao. Vamos a sacarla, sáquenla de ahí con la función curt solamente. Ya no los voy a enredar con la otra función que está incorrecta. Y la asimetría, ¿cierto? Ahí también ustedes con el comando del sesgo, ¿cierto? En inglés, ustedes corren, ¿cierto? El coeficiente de asimetría. Entonces ahí nos indica que el coeficiente de asimetría es positivo o negativo, chiquillos. El coeficiente de asimetría nos da 1,39. Al mirar ese coeficiente de asimetría, sin mirar todavía un gráfico, ¿qué dirían ustedes con respecto a la distribución del puntaje de lectura? ¿Qué forma toma? ¿Qué asimetría sería? ¿Qué tipo de asimetría tiene? Ser positivo. Un sesgo positivo, ¿cierto? O una asimetría positiva, sesgo hacia la derecha. Entonces, por tanto, cuando nosotros corremos el summary, el resumen, para, ¿cierto?, ver que efectivamente, ¿cierto?, el promedio, ¿cierto?, es mayor a la mediana. El promedio nos da del puntaje de lectura 64,9 puntos y en la mediana del puntaje de lectura nos da de 60,5 puntos. Entonces ahí nosotros vamos viendo que efectivamente, ¿cierto?, lo teórico también se condice con lo práctico. Cuando nosotros corremos el histograma, ¿cierto?, con el comando hist, también ahí nos damos cuenta la forma, ¿cierto?, la forma que tiene nuestro histograma, que presenta, ¿cierto?, un sesgo hacia la derecha.
Ya, chiquillos, entonces de esa forma, ahí lo otro se lo dejo para que practiquen con el ejemplo, ¿cierto?, de los ingresos, que viene, ¿cierto?, en el ejercicio de la guía. Entonces, ahí les dejé un ejemplo también en la clase, dice base ingresos, está en TXT, dice aquí, en la TXT dice base ingresos, entonces a través de esos ingresos que nosotros en la clase de las medidas de posición, esos ingresos, ¿cierto?, que estaban en esa diapositiva, yo se los ingresé a un TXT para que ustedes también practicaran, ¿cierto?, con el sueldo, ¿cierto?, de los profesionales, los ingresos, ¿cierto?, de esos profesionales, que ustedes los pueden, ¿cierto?, calcular el coeficiente de asimetría y de kurtosis. Entonces ahí ustedes córranlos en este ratito que van a quedar, ¿cierto?, trabajando por chat. En los datos que van a quedar solitos. Entonces ahí ustedes, cualquier duda que vayan teniendo, me van consultando, vayan realizando los ejercicios que están en la guía también de medidas de forma, vayan corriéndolo, ¿cierto? Vayan calculándolo y cualquier duda ustedes me van consultando a través del chat. Dime. Profesora, una Sí. duda. La función me dice que no se encontró la función nux, creo. Ese, No la que estaba cargaste, después de... no cargaste, tienes que instalar los paquetes. En la instalación de Ah, los paquetes tienes que cargar install.package, entre paréntesis, los momentos, en ya. comillas, Ahí me los descarga todos momentos. los comandos. Exacto. Entonces ahí cuando tú pinchas run, te empieza a cargar todo a mí me dice que ya está cancelado. Ahí me dice que ya está cargado, que ya lo tengo cargado. Entonces ahí tú cuando lo instalas, después le colocas library, ¿cierto? Que quede en la librería ese paquete. En la librería que quede el paquete de los momentos. Y ahí ahora te va a reconocer, ¿cierto?, el comando para el sesgo, para la asimetría o sesgo, el coeficiente de asimetría o sesgo, el CS. ¿Ya, chiquillos? Acabo de comprobar que olvidé todo lo que era RStudio. No puede ser. Así que voy a tener que estudiar de nuevo. Ya, chiquillos, estudien de nuevo. Ahí me pesco el paquete, ahí me sirve. Ya, ahí repasen todo. Entonces estuvo bueno que les haya hecho teórico práctico para que en el taller del viernes no estuvieran, o sea, en la clase del viernes ya está asustándolos ya. La clase del viernes del laboratorio que no estuvieran tan desorientados. Qué bueno. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a las 2:30, para comenzar con las medidas descriptivas bivariadas, el análisis bivariado, ahora cuando tenemos dos variables. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido cuando ahora tenemos que trabajar con dos variables? Entonces, vamos a trabajar el miércoles en ello. Entonces, necesito todas sus pilas, toda su concentración, todas sus buenas ganas y deseos de aprender para el miércoles. ¿Ya? Ahí la clase igual quedó para que igual la revisen si quieren revisarla antes. Dice clase estadística descriptiva bivariada. Esa clase vamos a ver el miércoles. Entonces ahí ustedes me van consultando cualquier duda de lo que vimos ahora en esta trabajo autónomo, que se van a quedar hasta las 16:35. Cuídense mucho, chiquillos. Un agrado volver a escucharlos. Lo echaba mucho de menos. Que me sentía hablando sola, y ustedes siempre me van consultando. A cada momento me van consultando lo que no van entendiendo. Entonces, la clase es bastante interactiva. Que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao, profesora. Chao, Que esté profe. bien. Chao, profe, cuídese. Chao.